ha llegado el momento de que podamos trabajar lo que es muestreo. La teoría de muestreo se divide en dos partes, en muestreo probabilístico y el no probabilístico. Nuestro interés va a estar centrado en el muestreo probabilístico, específicamente en el muestreo aleatorio simple. Pero también tenemos el muestreo sistemático, estratificado y por conglomerados, que veremos detalladamente. Todo surge a partir de los conceptos que ya conocemos de población y muestra. Ya sabemos que la población es una recolección completa de todas las observaciones o unidades de interés para una investigación. Esas unidades de interés pueden ser personas, objetos, viviendas, empresas, un conjunto de animales, plantas o cualquier producción de una empresa industrial o de una tienda de abarrotes, etcétera. Cualquier cosa que sea de objeto de interés para poder investigar o hacer un estudio. Si nos delimitamos exactamente a la población objetivo, esa es la población de interés o universo. Entonces, por lo general utilizamos un conjunto de puntos para definir cada uno de los elementos enmarcados en un círculo. A partir de ahí, la muestra va a ser aquel subconjunto que se toma a partir de esta población, y esos subconjuntos van a ser elementos que van a ser extraídos de manera aleatoria, por lo general cuando utilizamos muestreo probabilístico. Si utilizamos muestreo no probabilístico, la selección de estas unidades muestrales no necesariamente deben de hacerse bajo un estricto sistema de aleatorización. Entonces, partiendo de una población, el subconjunto que tomemos de ella va a ser nuestra muestra de estudio, y esa muestra tiene que responder a un cálculo que se hace bajo una fórmula para cuando estamos trabajando un muestreo probabilístico. La forma en que se seleccionen los individuos va a ser el tipo de muestreo que utilicemos, pero siempre vamos a partir de una población. La técnica utilizada para seleccionar a los individuos se llama muestreo, y el conjunto resultante de las unidades seleccionadas va a ser la muestra. Por lo general, la población está dispersa y los individuos van a cumplir ciertas características de interés. En este caso, los puntos azules son los individuos que tienen ciertas características en común entre ellas, y las que tienen un círculo rojo también corresponden a individuos que tienen otra característica en común. Cuando queremos seleccionar una muestra, digamos que seleccionamos este círculo de acá, entonces esa muestra va a tener que ser representativa, lo que significa que en este conjunto va a haber tanto personas o individuos que tienen estas características como esta, y es lo que vemos ahí. Pero este círculo que está aquí es una muestra posible. Pudimos haber seleccionado esta otra, donde vemos que la proporción de la característica esta que está acá es mayor que en esta muestra. Son elementos que debemos de ir considerando. Igual, si queremos otra muestra, puede ser de que en esta no esté ningún individuo que tenga esa característica, en este caso representado con color rojo. Esa característica puede ser el sexo, la edad, la estatura, que se saca de ciertos parámetros que estamos observando. Y así, podemos tener todas las opciones de muestreo que querramos, pero para saber cuántas posibilidades de muestra tenemos, es donde se utilizan lo que son las técnicas de conteo para conocer todas las posibles muestras que se podrían obtener. Sin embargo, nosotros en un estudio no vamos a poder llegar a calcular o estimar todas las muestras, simplemente nos quedamos con una de ellas. Para eso, para saber que esa muestra con la que nos quedamos es representativa, debemos de utilizar lo que son parámetros
que nos van a dar elementos de confiabilidad, como lo son el nivel de confianza y el nivel de error. Esos dos parámetros siempre se establecen desde el principio cuando vamos a diseñar un muestreo, para poder tener con certeza con qué niveles vamos a manejar los parámetros para la muestra, nivel de confianza y nivel de error. Otra cosa muy importante de decir es que en un muestreo todos y cada uno de los individuos que forman parte de la población o del universo, que son todos estos, todos, absolutamente todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para la muestra. Y a eso es lo que le llamamos que el muestreo es probabilístico. Eso es parte del muestreo probabilístico, que todos y cada uno de estos unidades de muestreo tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Si agrupamos nuevamente de esa manera, esas serían otras muestras posibles. Pero, ¿cuál vamos a seleccionar? Eso dependerá también del diseño muestral que construyamos. Para poder construir un diseño muestral, lo primero que tenemos que tener claro es nuestra población objetivo, todo el conjunto de individuos que son parte de nuestro interés, y por lo general se numeran desde el 1 hasta el número n mayúscula. De esa manera se numeran hipotéticamente, porque como no tenemos acceso a toda la población, eso se queda a nivel hipotético teórico. Pero de manera teórica, esta es la representación de una población finita. ¿Por qué finita? Porque podemos numerar todos los elementos posibles que conforman a esta población o universo. Cuando no podemos numerar todos los elementos, entonces sería población infinita. Cuando hacemos la selección de los individuos de esta población para tener la muestra, nuevamente en la muestra volvemos a numerarlos, los ya seleccionados, los numeramos desde el 1 hasta el n minúscula. Porque en la población siempre tenemos n mayúscula y en la muestra n minúscula elementos. Entonces la técnica que utilicemos de la selección, para tener la selección, esa va a ser la técnica que nos va a definir cómo vamos a seleccionar a estos individuos. En este caso dice selección aleatoria simple, que ya lo vamos a definir. Pero observemos nuevamente los símbolos. En la población se utiliza n mayúscula para denotar cuántos elementos tiene la población y n minúscula para denotar cuántos elementos tiene la muestra. Las fórmulas que vamos a utilizar cuando tenemos el muestreo aleatorio simple va a ser esta si vamos a utilizar la estimación para una proporción, y esta para cuando vamos a estimar la media. Para muestreo estratificado proporcional vamos a utilizar esto cuando vamos a utilizar la estimación de proporción, y esta cuando utilicemos la estimación de una media. Y el estratificado óptimo siempre va en relación a este, solo que ahora hay una raíz cuadrada que abarca a esta parte de acá, donde P en todos estos casos significan la probabilidad de ocurrencia o de éxito de la característica de interés, y 1 menos P es la probabilidad de fracaso, o sea, el complemento de P. Esos dos, al sumar estos dos valores, P y 1 menos P, deben de dar 1. Igual este P sub H más 1 menos P sub H debe de dar 1. Igual eso de acá. Entonces la diferencia de este con este es nada más la raíz cuadrada, y a ese le llamamos estratificado óptimo. Es de aclarar también que en estas fórmulas no se incluye el tamaño de la población, el n mayúscula. ¿Por qué?
porque estamos asumiendo que la población es desconocida. Si no conocemos la población o si la población es infinita, se utilizan estas fórmulas. Cuando la población es finita y si conocemos el total de la población, entonces es otra fórmula la que vamos a utilizar, que ya la vamos a ver. La más utilizada pues son estas de acá. Antes de proceder es importante conocer que existen unas tablas de números aleatorios. Estas se han vuelto un poco obsoletas porque ahora con la tecnología ya podemos calcular números aleatorios con Excel, con LR, con Python o con cualquier otro programa que nos pueda generar números aleatorios. Sin embargo, deben saber que existen estas tablas. Esta, digamos, es como la prehistoria de cómo calcular números aleatorios. Entonces el muestreo se divide en dos partes, el no probabilístico y el probabilístico, o el que tiene que ver con aleatoriedad. En el no probabilístico, aunque lo vamos a mencionar, no son de nuestro interés. ¿Cuáles son los tipos de muestreo probabilístico? El muestreo aleatorio simple, el sistemático, el por conglomerados y el estratificado. En estos, el estratificado y en el por conglomerados, se utilizan, digamos, como en unas dos etapas, en el que primero se definen los estratos o los conglomerados e internamente se utiliza lo que es el muestreo aleatorio simple. Entonces este es digamos, la base para poder comprender también cómo vamos a utilizar o aplicarlo en estos otros de acá. En el muestreo aleatorio simple necesitamos partir de un marco muestral. El marco muestral es el conjunto de todas las observaciones posibles o de individuos que son parte de la población. Si tenemos nosotros ese marco muestral, se vuelve fácil hacer la selección y aplicar el muestreo aleatorio simple. Pero por lo general no tenemos acceso a un marco muestral, por tanto tenemos que hacerlo de manera más empírica. Y lo hacemos asumiendo también algunos aspectos teóricos para poder hacer posible la selección. El muestreo sistemático tiene que ver con ordenar a todos los individuos y hacer una extracción sistemática, seleccionando al primer individuo de manera aleatoria y después se va seleccionando el siguiente y cada uno de los consecutivos con una cierta distancia. Si por ejemplo el primero que selecciono es aleatorio y me sale que es el 50, por ejemplo, el individuo que está numerado como 50, y si tengo que hacer saltos de 20, por decir algo, entonces el siguiente individuo sería el 70, el que está numerado como 70, el siguiente es el 90, el siguiente el 110, el siguiente el 130 y así hasta agotar el total de individuos que tengo. Eso es, digamos, en grandes rasgos lo que es el muestreo sistemático. Para eso se utiliza también las tablas de número aleatorio para seleccionar el primero que vamos a utilizar como aleatorio y los demás son dependiendo de la distancia que vamos a utilizar. Algunos elementos que, por ejemplo, lo que está acá, podemos poner pausa al video, leer lo que nos dice y avanzar, pero no nos vamos a detener a leer lo que aquí se ha escrito. Vamos a hacer más adelante un ejercicio de cómo hacer el diseño muestral para un muestreo aleatorio simple y a la vez estratificado. En este caso vamos a tomar un esquema que nos va a servir de referencia de comprender cómo funciona el muestreo estratificado. Primero partimos de la población que está desordenada de manera aleatoria y digamos que está heterogénea, es decir que la dispersión de las características está dispersa, no está de manera estructurada. Luego
para poder aplicar el muestreo estratificado, lo primero que tenemos que hacer es dividir esta población en estratos. Los estratos son características comunes. Por ejemplo, los que están en rojo serían un estrato, los verdes serían otro estrato y los color cian o celeste serían otro estrato de esta población. Ya estratificada la población, con total de individuos es exactamente la suma de estos tres y ya están estratificados. Entonces, una vez ya estratificado, se aplica el muestreo aleatorio simple dependiendo de la proporción de cada estrato, y así se sacan las muestras de cada estrato. Este estrato debe ser representativo de este de este y este de este. Entonces, partimos de la heterogeneidad, hacemos todos los grupos homogéneos, y una vez homogéneos y hechos los estratos homogéneos, se seleccionan los individuos de la muestra de cada estrato, la cual debe ser representativo. Por conglomerados es un poco al inverso. Necesitamos, por ejemplo, que los individuos se dividan en grupos heterogéneos. En los individuos están heterogéneos, pero los queremos en grupos homogéneos. Y por conglomerados, los individuos los queremos que estén heterogéneos para hacer la selección de la muestra. Esos son los tipos de muestreo más importantes: el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerados. Esos cuatro son los muestreos probabilísticos. Los no probabilísticos tenemos el muestreo por cuotas, por conveniencia, el discrecional y bola de nieve. Por conveniencia, pues, en se seleccionan a los individuos que nos interesa y que nos conviene que estén representando o que estén representados en la muestra, no pueden faltar. Por cuotas es cumplir un cierto parámetro o total de una población por estrato. Si, digamos, yo tengo en un estudio que yo quiero seleccionar, tengo tantos individuos, y de eso a mí lo que me interesa es que haya el 60% de mujeres y 40% de hombres. Cumplir este requisito del 60% de mujeres y el 40% de hombres es el único requisito que le pongo, independientemente si la selección se hace aleatoria o no. Eso queda en segundo plano. Aquí lo que interesa es cumplir la cuota del porcentaje de sexo por mujeres y por hombres. Una vez cumplido el 60% de mujeres y el 40% de hombres, ya se tiene la muestra que queremos. En este caso es por lo que se le llama muestreo por cuota. Podría ser que la cuota sea en base a otro criterio, por ejemplo la edad, el lugar de residencia, si es zona urbana o rural, si es el criterio el tipo de empleo que tiene, si es público o privado, etc. Entonces, una vez que se cumplen con esos totales o cantidades que queremos en cada estrato, ya tenemos nuestro muestreo, independientemente cómo se haga la selección. Por bola de nieve es cuando yo empiezo a hacer, por ejemplo, paso una encuesta a las personas que tengo más cercanas, y a estas yo les solicito que cuando la completen se lo envíen o le pidan a sus amigos o den referencia de sus amigos para poderles hacer la encuesta, y a esos amigos nuevamente pedirle otras referencias y que podamos hacer la encuesta a estas otras personas, o les compartimos el enlace, por ejemplo, de una encuesta en línea, y esta le pedimos de favor que se la compartan a sus amigos o conocidos para que ellos también la completen.
y así sucesivamente hasta completar el total de individuos que yo necesito para tener la muestra. A eso, digamos, se le llama bola de nieve. Y el discrecional también es aquel en el que yo necesito tener por fuerza a unos sujetos idóneos para que sean parte del estudio. Porque si no está, entonces esos individuos no están, entonces sería dudoso el estudio o sería desconfiable. Entonces podemos decir si no aparecen estos individuos. Por ejemplo, cuando se hacen estudios de bebidas en las que la constancia tiene que ser un sujeto que tiene que aparecer. Si no está la constancia, entonces yo dudaría del estudio en el que se haga un tipo de investigación que tenga que ver con productos que ahí se elaboran. Entonces, hay ventajas y desventajas en ambos tipos de modelos de muestreo, tanto para el probabilístico como el no probabilístico. En este no probabilístico se puede destacar que son los más baratos, porque la forma de acceder a las muestras no cuesta tanto para poder completarla. Sin embargo, en el muestreo probabilístico es lo más caro que hay, poder buscar a los individuos de manera aleatoria, porque tenemos que conocer su domicilio, llegar hasta donde se encuentra, y si no está en la casa, buscarlos en el trabajo. Si no está en el trabajo, rastrear la persona donde está para poderla entrevistar. Si se trata de personas, claro está, podría tratarse de otro tipo de unidades de muestreo, podrían ser empresas, viviendas, etc. En eso quizá me voy a detener en cuanto a esta característica. Podemos investigar otras características de ventajas y desventajas que tienen los modelos probabilísticos y no probabilísticos para que podamos comprender cada una de ellas. Ok, entonces en el muestreo aleatorio simple, como decíamos, se tienen que numerar a los individuos. Una vez numerados, si digamos yo tengo 15 en total y yo quiero solo 3, esos 3 yo los saco de manera aleatoria para saber que el 1, el 7 y el 14, que son la muestra que tengo aquí, tengo que aplicar como un sorteo que yo numero, saco los papelitos de una urna y los que me salgan, ya habiendo entregado a cada persona un número, entonces hasta entonces se hacen los papelitos y se introducen a la urna y luego se hace la extracción, y los números que extraiga, esos son los individuos que voy a seleccionar para mi muestra. Este ejemplo que se hace aquí para 3 lo podemos hacer para cualquier cantidad de individuos. Si yo tengo, por ejemplo, un marco muestral de 10.000 individuos, pero yo solo necesito 300, entonces la muestra va a ser de 300, pero los 300 tienen que ser sacados de manera aleatoria de los 10.000. Entonces, no importan las cantidades, lo que importa es el procedimiento con el que se hace, y esa forma sería. Bueno, ahí están las ventajas, las podemos leer. Las desventajas. Podemos poner pausa para poder comprender esto. De momento, pues, esa es la parte introductoria, y posteriormente veremos unos ejemplos para aplicar un diseño muestral en el que utilicemos el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado.